y hermanas presentes y televidentes. Hoy celebramos la fiesta de San Andrés, apóstol y mártir. La iglesia se regocija por el testimonio de este discípulo de Cristo. No solo dejó las redes y siguió a Jesús, sino que después de predicar de pueblo en pueblo, murió crucificado en Acaya. Su cruz en forma de aspa lo significa como testigo de la fe. Gocémonos en su fiesta y sintamos el estímulo de su valor. Comenzamos ahora esta celebración y de pie recibimos al Padre Rafael Hernández Ortiz de la parroquia Sagrado Corazón y los 12 apóstoles de San Lorenzo. Cantamos. A orillas del mar de Galilea vio a dos hermanos, Pedro y Andrés, y los llamó: síganme, y yo los haré pescadores de hombres. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. La gracia y la paz de Jesucristo el Señor, que viene a salvarnos, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Sean todos bienvenidos a esta gran celebración de hoy, 30 de noviembre, el último día de este mes, y también hoy celebramos esta primera semana de este tiempo de Adviento. Y la iglesia, como es madre y es maestra, obviamente recoge en este día de hoy la gran fiesta del apóstol San Andrés, mártir y apóstol. Un saludo muy especial al padre Felo Méndez, que realmente tiene aquí al lado del canal una parroquia precisamente con ese patrón, San Andrés. Así que muchas felicidades a esa comunidad hermosa que pastorea el padre Felo. Y también obviamente nos unimos a todos nuestros hermanos enfermos, aquellos que se encuentran en sus hogares, en los hospitales, y sobre todo nuestros pacientes de cáncer, sobrevivientes de esta enfermedad. Oramos también por nuestros confinados y confinadas. Y quisiera añadir una intención muy especial por todos aquellos cuidadores de los enfermos. Eso es muy importante, que a veces son personas que no son familiares y que se dedican a cuidar a los enfermos. Y oramos obviamente, como siempre, todos los martes, por nuestro Monseñor Merino.
Antes de continuar con estos sagrados misterios y escuchar la palabra de Dios, vamos a ir al corazón. Humildemente le pedimos su misericordia y su perdón. Digamos todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, mis hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, mis hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Tú que eres el camino que conduce al Padre, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Tú que eres la verdad que ilumina los pueblos, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad. Tú que eres la vida que renueva al mundo, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Gloria, gloria, gloria a Dios, gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor, y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos y te adoramos, te bendecimos y te adoramos, te glorificamos y te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso. Señor, oh Señor, Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Señor, tú eres santo, solo tú, Santísimo, solo tú, Altísimo, Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén, 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 amén. Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén, amén. Oremos al Señor. Dios de gloria y majestad, te rogamos humildemente que el apóstol San Andrés, a quien elegiste para ser predicador y pastor de tu iglesia, sea ante ti nuestro perpetuo intercesor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. La salvación, afirma
Pablo en su carta a los fieles de Roma, tiene su origen en confesar de corazón que Dios resucitó a Jesús de entre los muertos. Para llegar a esta confesión es necesario recibir la noticia. Hace falta mensajeros y quien los envíe. Y Jesús envía a los discípulos. Escuchemos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Si tus labios profesan que Jesús es el Señor y tu corazón cree que Dios lo resucitó de entre los muertos, te salvarás. Por la fe del corazón llegamos a la justificación y por la profesión de los labios a la salvación. Dice la Escritura: nadie que cree en Él quedará defraudado, porque no hay distinción entre judío y griego, ya que uno mismo es el Señor de todos, generoso con todos los que le invocan, pues todo el que invoca el nombre del Señor se salvará. Ahora bien, ¿cómo van a invocarlo si no creen en Él? ¿Cómo van a creer si no oyen hablar de Él? ¿Cómo van a oír si alguien que Él proclame? ¿Cómo van a proclamar si no los envían? Lo dice la Escritura. Qué hermosos los pies de los que anuncian el Evangelio. Pero no todos han prestado oído al Evangelio. Como dice Isaías: Señor, ¿quién ha dado la fe a nuestro mensaje? Así pues, la fe nace del mensaje, y el mensaje consiste en hablar de Cristo. Pero yo pregunto, ¿es que no lo han oído? Todo lo contrario. A toda la tierra alcanza su pregón, y hasta los límites del orbe su lenguaje. Palabra de Dios. Y alabamos, Señor. Tierra alcanza su pregón, a toda la tierra alcanza su pregón. El cielo proclama la gloria de Dios, el firmamento pregona la obra de sus manos. El día al día le pasa el mensaje, la noche a la noche se lo susurra. A toda la tierra alcanza su pregón. Sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz, a toda la tierra alcanza su pregón y hasta los límites del orbe su lenguaje. A toda la tierra alcanza su pregón. A toda la tierra alcanza su pregón. En un relato sencillo, Mateo nos narra la vocación de los primeros discípulos. El gesto de dejarlo todo para seguir a Jesús indica su dedicación en exclusividad a la tarea de evangelizar. Escuchemos, pero antes cantemos el Aleluya. De pie, por favor. Aleluya, 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 aleluya. Venid y síganme, dice el Señor, y los haré pescadores de hombres. Aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Que
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, pasando Jesús junto al lago de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, al que llaman Pedro, y a Andrés su hermano, que estaban echando el copo en el lago, pues eran pescadores. Les dijo Jesús: vengan y síganme, y los haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y los siguieron. Y pasando adelante, vio a otros dos hermanos, a Santiago, hijo de Zebedeo, y a Juan, que estaban en la barca repasando las redes con Zebedeo su padre. Jesús los llamó también. Inmediatamente dejaron la barca y a su padre y lo siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu palabra. Estamos en esta primera semana de este tiempo de Adviento hacia la Navidad, un tiempo de preparación, un tiempo en que abrimos nuestro corazón a la palabra de Dios, sobre todo preparándonos para el nacimiento en la Navidad. Y la Iglesia, como es madre y es maestra, dentro del Adviento siempre nos coloca o algún santo o algún apóstol o algún mártir para que nos sirva de ejemplo y de testimonio en nuestra vida y en este camino del Adviento. Y hoy la Iglesia nos ha colocado a este gran apóstol y mártir, San Andrés. Hay una parroquia también en Caguas, cerca de Barranquitas, que también tienen este patrón de San Andrés, así que también le damos un saludo muy especial a los barranquiteños, que también celebran su patrón y están celebrando su novena a su patrón. Y el padre Felo Méndez, que está aquí cerca del canal, también su parroquia se llama San Andrés Apóstol. Así es que ellos también están de fiesta en el día de hoy, en este martes. ¿Y quién era San Andrés? Es bueno saber y conocer algo de estos grandes santos y mártires para que nos sirvan también a nosotros de testimonio y sobre todo de ejemplo y de modelo. Este mes, con la memoria de San Andrés, es uno de los 12 apóstoles de Jesús y hermano de San Pedro. Nació en Betsaida, población junto al lago de Galilea, y al igual que su hermano, vivían de la pesca, eran pescadores, y fue el primero de los apóstoles en recibir el llamado de Cristo, situación que nos narra precisamente el Evangelio de hoy de San Juan. Andrés, el hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que había oído a Juan el Bautista y había seguido a Jesús. Este encuentra primeramente a su propio hermano y le dice: hemos encontrado al Mesías, que quiere decir Cristo, y lo llevó a Jesús. Nos dice San Juan en el capítulo 1, versículo 40-41. Fue testigo del milagro de la multiplicación de los panes. Estuvo presente en la última cena. De hecho, San Andrés se da cuenta de que había un niño allí con 7 panes, 7 pescados y unos panes. Y obviamente le dice a Jesús: aquí hay un niño con unos alimentos, con unos panes y unos peces. Y obviamente Jesús le dice: pero esto dará precisamente para ellos. Y San Andrés obviamente reparte junto con sus apóstoles a toda la gente, sobre 5,000 personas, sin contar niños y sobre todo mujeres. Estuvo presente en la última cena y fue testigo de la resurrección del Señor, y recibió el Espíritu Santo en Pentecostés, junto con María y los demás apóstoles. Y según la tradición, predicó en Frigia,
Epiro y Tracia, y en las tierras de los escitas, actualmente como se conoce ahora Rusia y Ucrania. Y se le considera el primer apóstol de Constantinopla, sede que fue la segunda más importante de la iglesia después de la de Roma, hasta el cisma de 1054. Recibió la corona del martirio en Patras, que ahora se conoce como Grecia, donde el procónsul Egeas ordenó azotarlo y crucificarlo, debido a que convirtió a su esposa Maximilia al cristianismo. Se dice y se cuenta, esto es bien interesante, uno de los datos en la vida de San Andrés, se cuenta y se dice que duró con vida en la cruz 2 días y que predicó mientras estaba en ella. Uno se imagina un apóstol, ¿no? 2 días crucificado en la cruz, 2 días, y desde la cruz predicaba allí a estas personas y convirtió a mucha gente. ¿Y qué nos enseña este gran mártir apóstol hoy, San Andrés? Lo que nos dice la primera lectura de hoy de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Si tus labios profesan que Jesús es el Señor y tu corazón cree que Dios lo resucitó de entre los muertos, te salvarás. Esa frase de San Pablo a los romanos. Porque por la fe del corazón, llegamos a la justificación, y por la profesión de los labios a la salvación, nos dice el apóstol. Nadie que cree en Jesús quedará defraudado, porque no hay distinción entre judío ni griego, ya que uno solo es el Señor, generoso con todos los que lo invocan. Y continúa el apóstol: todo el que invoca el nombre del Señor se salvará. Y no solamente con los labios, sino también hay que dar testimonio. Y qué bueno que San Andrés nos da ese testimonio. No solo él habló de Cristo Jesús, de su Salvador, sino que dio testimonio de él. Ahora bien, ¿cómo van a invocarlo si no creen en él? ¿Cómo van a creer si no oyen hablar de él? ¿Y cómo van a oír de alguien que proclame? ¿Y cómo van a proclamar si no lo envían? Por lo tanto, dice la Escritura, qué hermosos son los pies del mensajero que lleva y anuncia la Escritura y sobre todo el Evangelio. Como dice Isaías: Señor, ¿quién ha dado fe a nuestro mensaje? Así pues, la fe nace del mensaje. Y eso fue lo que hizo San Andrés. Proclamó esa palabra porque la vivió en su corazón y pudo llevarla a través de sus labios, inclusive después de ser crucificado 2 horas o 2 días más bien, que predicó mientras estaba en ella. Porque así la fe nace del mensaje, y el mensaje consiste en hablar de Cristo. Pues yo pregunto, ¿es que no lo han oído? Todo lo contrario, a toda la tierra alcanza su pregón y hasta los límites del orbe su mensaje. Como nos dice el Salmo 19, el cielo proclama la gloria de Dios y el firmamento proclama la obra de sus manos. Por eso el Evangelio de hoy, que nos habla precisamente de la vocación de San Andrés, cómo Jesús llama a San Andrés, y no solamente a San Andrés, sino también a su hermano Pedro, que estaban echando el copo en el lago, pues eran pescadores. Y es bien interesante porque Jesús le dice: vengan y síganme, y los haré pescadores de hombres. ¿Qué hicieron ellos? Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Y no solamente ellos, sino que pasando adelante, vio a otros 2 hermanos, a Santiago, hijo de Zebedeo, y a Juan,
que estaban también en la barca repasando las redes de Zebedeo, su padre, y Jesús los llamó también. Inmediatamente dejaron la barca y a su padre y lo siguieron. Es bien interesante que verdaderamente cómo estos apóstoles y estos mártires dan la vida por el evangelio, cómo Dios los llama, cómo Jesús los llama e inmediatamente dejan sus redes. Hay dos aspectos importantes en este evangelio de hoy y en esta fiesta que estamos celebrando de San Andrés. Primero, el Señor llama en medio de sus labores diarias, no en acciones extraordinarias. A veces pensamos que Dios llama en cosas extraordinarias, que sucedan algunas cosas o que sucedan cosas extraordinarias. No, en el diario vivir Dios nos llama. Yo como sacerdote, Dios me llamó en una forma sencilla, como servidor del altar. Y ahí comenzó mi vocación al sacerdocio. En las cosas sencillas, en las cosas más humildes, es donde Dios se manifiesta, no en las extraordinarias. Esto es muy importante, ya que muchas veces dejamos de trabajar por el reino porque esperamos que Dios obre en forma extraordinaria. Qué sé yo, que se nos presente en una forma milagrosa o que nos haga un milagro. No, es en el diario vivir, es en las cosas humildes en la cual nosotros recibimos el llamado al servicio del Evangelio y del Señor, en cosas sencillas. Segundo, San Andrés lo dejó todo y siguió al Señor. Esta actitud merece gran admiración, pues muchos de nosotros llevamos años y años sirviendo al Señor en una parroquia o comulgando o escuchando la palabra de Dios, y aún así nos cuesta cumplir lo que Dios nos pide. A veces ponemos alguna traba, algún obstáculo. ¿Cuántas veces podemos decir, es que yo no sirvo para eso? ¿Cómo tú puedes decir eso? Si Dios te llama es por algo, es porque te necesita, es porque eres importante. No importa que tengas algunas condiciones o algunas disposiciones. Lo importante es que te dejes llevar por el Espíritu Santo y Dios te va a capacitar, porque Dios ciertamente nos da una tarea, nos da un trabajo, un servicio, y a la misma vez nos capacita para ese servicio. Así que nunca le pongas obstáculos al Señor cuando sirvas en una parroquia, cuando estés en una parroquia, cuando te necesiten en alguna parroquia, y aún así nos cuesta cumplir a veces lo que Dios nos pide. En cambio, San Andrés atendió inmediatamente la voz del Maestro. ¿Cuántas veces nosotros dejamos las cosas de Dios para después? Y es ahora cuando Dios nos necesita, no es mañana, no es después, es ahora que tenemos que tener esa disponibilidad y esa disposición y esa apertura al Señor. E incluso llegó a entregar su vida por Él. La vocación precisamente es siempre una propuesta personal, encaminada a acercarnos y a seguirle al Señor. A veces el camino parece difícil y no lo vemos claro inmediatamente, pero durante el camino vemos cómo el Señor necesita de nosotros. No somos indispensables, pero sí necesarios en el camino del Señor. Y eso es bien importante. Y tenemos que involucrarnos en la vida cotidiana y sobre todo con gestos de amor, ser servidores, animadores en la causa del Señor. Convertirse en pescadores de hombres, eso es lo que el Señor necesita, que seamos pescadores de hombres. Significa para ellos y para nosotros ser discípulos misioneros. Es bien interesante que durante todo este año, hasta el 23, la iglesia está celebrando lo que se llama la sinodalidad, que todos trabajemos juntos. Oye, qué difícil le es a las personas trabajar juntos. A veces existe la envidia, a veces existe pues que no me cojan este puesto, porque esto es mío. A veces en las parroquias se da ese tipo de actitudes. Y la sinodalidad, que es precisamente trabajar juntos
Eso es lo que pretende la fuerza del Espíritu Santo en nosotros. Yo creo que el Adviento nos ayuda a entender eso, de que el Señor necesita de todos. ¿Para qué? Para convertirnos en pescadores de hombres y nunca rechazar a nadie, porque todos somos necesarios para construir el reino de Dios y dar testimonio de aquel que nos eligió, ser signo de convocación para nuestros hermanos y construir juntos el reino de Dios. Hay una frase del Papa Francisco bien hermosa. El santo o el apóstol es el enviado por el Señor. Pues tanto el santo como el apóstol es capaz de vivir con alegría y sentido de humor, sin perder el realismo. Ilumina a los demás con un espíritu positivo y esperanzado. Es decir, todos nosotros tenemos que ser luz para los demás. Todos tenemos que animar a los demás y sobre todo acoger a los demás, como el apóstol San Andrés, que hoy el Señor lo llamó, lo vio y le dijo, ven, deja todo. Y lo hizo pescador de hombres. Que así sea. Amén. Nos ponemos en pie y oramos. En esta gran fiesta del apóstol San Andrés, en este tiempo del Adviento, Dios de bondad y de misericordia, te damos infinitas gracias por este mes que nos ha permitido vivir y por el que vamos a iniciar, rogándote que cada día nos permitas caminar hacia tu divina presencia. Ayúdanos en este tiempo de Adviento a convertirnos en pescadores de hombres como San Andrés y ser sembradores de esperanza, de amor y de caridad, como lo hizo este apóstol y mártir San Andrés. Ven, Señor, y toma posesión de todo lo que somos y de todo lo que poseemos, para que despojados, desprendidos de todo interés personal, podamos llegar a nuestros hermanos. Virgen María, Señora del Adviento y de la esperanza y de la caridad, cúbrenos con tu manto protector para ser fieles como lo fuiste tú. Amén, amén, amén. Presentemos al Señor todas y cada una de nuestras intenciones, especialmente las que hay en nuestro corazón. Por la Iglesia, fundada sobre el cimiento de los apóstoles, para que observe con fidelidad el mensaje y la doctrina que de ellos ha recibido, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los obispos en comunión con el Papa, sucesores del Colegio Apostólico, para que sepan ser, con su magisterio y su testimonio cualificado, los intérpretes autorizados del Evangelio, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los que en la Iglesia han recibido el encargo de anunciar la palabra de Dios, para que transmitan en el lenguaje apropiado la tradición viva que los apóstoles nos entregaron, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nosotros aquí reunidos, para que vivamos la apostolicidad de la Iglesia, sintiéndonos en comunión con la Iglesia universal, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Y oremos por la salud de sacerdotes, diáconos, religiosos y religiosas, y por Camil Michel Torres Ramírez, esposo Sánchez, familia Carmona Colón, Carmín Serrano, Edgar Torres, Ana Rodríguez Suárez, José Ramón Betancourt, Rosalinda Vargas, Carlos Dixon, Fermín Rivera Torres, familia Rivera Torres, familia Alvarado Torres, Petronila Alvarado, Engracia Sáez,
profesor Jorge López, Nélida, Lourdes y Luis Ortiz, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Y roguemos por el eterno descanso de sacerdotes, diáconos, religiosos y religiosas, y por doctor Carlos G. Ponce de León, Andrea Gómez Martínez, Ramón Delgado, William Fernández Peyot, difuntos de la familia Colón Rolón, difuntos de la familia Sánchez Montero, Ana Iglesias, Francisco Medina, Onyx Dixon, Fabián Hernández, Josefina Hernández, Celestino Ortiz, Josian Hernández, Carmen Santos, Francisco Cruz y Esmeralda Carlos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Y roguemos por nuestros amigos y amigas de Teleoro, cuyas intenciones y peticiones han sido colocadas junto al sagrario, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Dios Todopoderoso, que has venido para salvar a toda la humanidad y no quiere que nadie se pierda, escucha las oraciones de este tu pueblo y concédenos que el mundo camine por sendas de paz y la iglesia se llene de alegría en tu servicio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hacemos la ofrenda del pan. llena de nuestra oración. Acepta la vida, Señor. Saber que vendrás, saber que estarás partiendo a los pobres tu paz. Saber que vendrás, saber que estarás partiendo a los pobres tu paz. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio que es nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tu mano este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Te pedimos, Dios Todopoderoso, que aceptes estos dones presentados en la fiesta de San Andrés, apóstol y mártir, y sean para nosotros fuente de vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque la sangre del mártir San Andrés, derramada como la de Cristo para confesar tu nombre,
manifiesta la acción admirable con que tú robusteces nuestra debilidad y demuestras que a partir de nuestra fragilidad podemos llegar a ser testigos y testimonio de Cristo, Señor nuestro. Por eso, unidos a los coros de los ángeles y los santos, te aclamamos en la tierra, cantando sin cesar el himno de tu gloria. Santo es el Señor, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Bendito es el que viene en nombre del Señor. A Él el poder, el honor y la gloria. Bendito es el que viene en nombre del Señor. A Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a la humanidad y que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo, que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor. Como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que eres y que envíes tu Espíritu Santo para que santifiques estos dones de pan y de vino, de manera que se convierta para nosotros en cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó a celebrar estos misterios, porque Él mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan, te dio gracias y lo partió, y se lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por todos ustedes. Bendito sea Jesús. Del mismo modo, y acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Cada vez que comemos este pan y bebemos este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Hasta que vuelvas.
Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Padre, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Roberto González y su vicario episcopal Alberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate, Padre, de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen, Madre de Dios, Madre de la Divina Providencia, su amado esposo San José, los apóstoles, San Andrés, apóstol y mártir, nuestro beato Carlos Manuel, y a cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar siempre, siempre tus alabanzas. Fijos los ojos en Jesús, lo contemplamos. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Movidos por ese mismo Espíritu, oramos como Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe y el corazón de tu amada iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz de Jesús esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. En ese amor de Jesús que lo esperamos con mucho corazón, nos deseamos la paz del Señor. Mucha paz. Cordero, tú que quitas los pecados del mundo, ten piedad de nosotros y danos tu paz. Cordero, tú que quitas los pecados del mundo, ten piedad de nosotros y danos tu paz. Cordero, tú que quitas los pecados del mundo, ten piedad de nosotros y danos tu paz. Y danos tu paz. Este es el Cordero de Dios
y Él es el que quita el pecado del mundo. Felices, dichosos los invitados y las invitadas a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entre en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarde para la vida eterna. Amén. Invitamos a nuestros hermanos y hermanas televidentes a hacer la siguiente comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que real y verdaderamente estás presente en este augusto sacramento. Y por defender esta verdad, daría gustosamente mi sangre y mi vida. Yo te amo con todo mi corazón, porque te amo me pesa haberte ofendido. Ven a mi alma, haz morada en ella. Yo te abrazo, amor mío, y me doy todo a ti. No permitas que jamás me separe de ti. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme, y dentro de tus llagas escóndeme.
Andrés dijo a Simón, su hermano, hemos encontrado al Mesías, que traducido significa Cristo, y lo llevó a donde estaba Jesús. Oremos. Esta sagrada comunión nos fortalezca, Señor, para que compartiendo la cruz de Cristo, a ejemplo de San Andrés, apóstol y mártir, podamos vivir con Él en la gloria del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gracias al Ministerio de Música de Nuestra Señora de la Providencia de Cupey, Río Piedras. Gracias a nuestra hermana Iris y gracias al que está en los controles y a todos los aquí presentes. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza. Podemos irnos en paz. Demos gracias a Dios. Felicidades a todos los Andrés y Andreas. Cántale igualito, cántale al Señor, cántale alabanza, pero que salga del corazón. Cántale igualito, cántale al Señor, cántale alabanza, pero que salga del corazón. Yo vengo de la montaña, donde el amigo encontré. Yo vengo de la montaña, donde el amigo encontré. Al saber quiero cantar, de Loraina de Loré. Al saber quiero cantar, de Loraina de Loré. Cántale igualito, cántale al Señor, cántale alabanza, pero que salga del corazón. Cántale igualito, cántale al Señor, cántale alabanza, pero que salga del corazón. Si tú quieres conocer a este amigo que encontré, si tú quieres conocer a este amigo que encontré, en Jesús el Nazareno, yo te lo presentaré. En Jesús el Nazareno, yo te lo presentaré. Cántale igualito, cántale al Señor, cántale alabanza, pero